Bienvenido, bienvenida a esta nueva enseñanza. Hoy día titulamos La aventura de vivir como hijo. Y está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. Quiero, antes de empezar, que te fijes en esta imagen. ¿Qué ves? ¿Cierto? Hay un hombre y una pequeña. Un hombre, un papá, ¿cierto? Vestido de superhéroe, todopoderoso, y una pequeñita que lo mira, ¿cierto? Mientras él está mirando hacia adelante. Qué maravilloso. Veamos de qué se trata esto. Pero antes de comenzar, quería invitar a alguien que nos pueda ayudar un poco a poder comprender esto de la aventura de ir como hijo. Es una mujer muy conocida por todos. Vamos a ver quién es y la vamos a invitar a quien nos pueda apoyar. Bueno, aquí está. La Madre Teresa de Calcuta. Una mujer tan humilde, pero tan visible, ¿cierto? Tan sencilla. ¿Ya? Una mujer que hizo tanto bien. Su abandono en Dios era tan radical que a sus religiosas les propuso la regla de no conservar ni almacenar alimentos en el centro donde habitaban, pues les repetía constantemente que debían estar sometidas afectiva y efectivamente a la divina providencia. ¿Cómo ella pudo lograr todo esto? ¿Cuál? Qué gracia más grande, ¿cierto? ¿Cómo ella pudo vivir esta vida así, tan confiada en Dios, tan confiada en su papá, Dios? Vamos a ver si este texto que compartimos hoy día nos da respuesta de todo esto. Y dice, no anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Primera idea que podemos rescatar de este texto, si lo sacamos, ¿cierto?, del versículo 32, dice, por todas estas cosas se afanan los gentiles. Gentiles, la palabra gentiles. ¿Qué es gentiles? Bueno, si nosotros buscamos y revisamos la traducción de la Biblia latinoamericana, gentiles se traduce como quienes no conocen a Dios. ¿Ya? Entonces, una primera idea que podemos sacar de este texto es que los que no se reconocen como hijos son los que se preocupan por lo perecedero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Ya? El conocer a Dios entonces implica de que yo conociéndolo recién puedo confiar, recién yo puedo, ¿cierto?, enfocarme en Él. ¿Ya? Interesante, ¿cierto? Primero, preguntarnos si conocemos realmente a Dios. ¿Ya? Y si lo conocemos, entonces, ¿por qué no nos preocupamos por tanta cosa? Veamos, ¿cuál es la segunda idea que tenemos aquí? Lo sacamos de la segunda parte del versículo 32. Dice, pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo esto. ¿Ya? El Hijo descansa en su Padre, en el Padre del cielo, en Padre nuestro. Él se preocupa de todo. Y me gusta mucho esta imagen, ¿cierto? Que es la imagen de Jesús, ¿cierto? Como el modelo de hijo, que reposa, ¿cierto?, en la derecha del Padre, lo abraza, ¿cierto? Lo abraza y se deja tomar también por él. Fíjense en esta parte de la manito, ¿ya? Jesús tiene su mano, ¿cierto? Y el Padre la tiene encima. Él soportando su cruz, ¿ya? Yo creo que la cruz es su responsabilidad, ¿cierto? Su cruz es su misión, ¿ya? Él no deja su misión, pero con su misión está en el Padre y confía en él. Y todo este amor, ¿cierto? Bajo, ¿cierto?, el alero del Espíritu Santo, del amor. Ya, fíjense el tamaño de la cruz. Yo creo que la cruz es pequeña, ¿cierto?, comparado con el tamaño y el amor del Padre. Increíble, ¿no? Mucho que decir esta imagen. Sigamos adelante con la tercera idea. Dice, lo primero, ¿qué es lo primero? Buscar el reino. Busquen primero su reino. Entonces, lo primero es buscar el reino de Dios. ¿Y dónde lo buscamos? Eh, Se hablaba mucho del reino en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero muchos confundieron, no se dieron cuenta, ¿cierto? No comprendieron qué es lo que era el reino. Bueno, la Madre Teresa que está aquí, en esta figura, está buscando ese reino en su oración personal, en la palabra, en estar postrado ante este rey que ella lo recibe, ¿cierto? Como su Señor, como su Salvador. ¿Ya? Y en Él está puesta toda su confianza. Lo primero entonces es buscar a Dios, el reino de Dios, en tu corazón. Como cuarta idea, ¿cierto? Dice, no se preocupen, perdón, los hijos, ¿cierto? También ellos se preocupan del reino y también de su justicia, buscan la justicia.
Los hijos practican la justicia del reino en secreto como fruto de la intimidad con Dios. ¿Por qué en secreto? Si uno busca, ¿cierto? El mismo capítulo 6 y los versículos más adelante, se ve cómo la recomendación es hacer la justicia, pero sin esperar que los otros nos vean, ¿cierto? No puesta nuestra mirada en los hombres, sino nuestra mirada puesta en Dios. En ese tiempo, ¿cierto? Las obras tradicionales de misericordia, ¿cierto? Era la limosna, el rezar, el ayunar, que eran las obras buenas, ¿cierto? Y entonces Jesús invita, ¿cierto? Si ustedes leen, ¿cierto? La primera parte del capítulo 6, se dan cuenta cómo esto, la recomendación es hacerlo en secreto. ¿Por qué? Porque tu Padre que ve los secretos te recompensará, ¿ya? Y esto siempre en esa intimidad con Dios, en ese contacto con Él. Como quinta idea, ¿ya? No se preocupen del mañana. Los hijos de Dios, ¿cierto? Los que sentimos hijos de Dios, están enfocados en el día presente y esperan un mañana con la esperanza del Padre. El aquí y el ahora es importante. El aquí y el ahora yo disfruto las bendiciones de Dios y disfruto también lo que espero, ¿cierto? Porque la fe nos hace creer en lo que esperamos. Si hacemos un pequeño resumen, ¿cierto? Como conclusión, podríamos decir lo siguiente, que la primera idea, ¿cierto? Es de este texto, para vivir como hijo de Dios, primero, ¿cierto? Debo abrir el corazón a una nueva experiencia, conocer a Dios, ¿cierto? Recibir a Dios como mi papá, como mi papito. Junto con eso, ¿cierto? Como segunda idea, ¿ya? El hijo sabe que mi papá está ocupado de todo, que él se ocupa de todo. Y puedo decir con convicción, estoy pisando tierra de papá, estoy protegido. Y aquí quiero hacer un pequeño ejemplo. Yo te voy a invitar, si puedes, ponte de pie y pisa lo que estás ahí en el suelo. ¿Qué estás pisando? ¿Qué estás pisando? Estás pisando tierra de papá. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó todo. Entonces, en el lugar que tú estés, en el lugar que tú estés, en la situación que tú estés, siempre vas a poder permanecer de pie porque estás en tierra de papá, porque estás protegido. Tercera idea, para vivir como hijo debo buscar primero el reino de Dios en mi corazón, llenarme de su reino. Y en esto la oración de intimidad me capacita para esta nueva vida con Dios Padre. Como cuarta idea, para vivir como hijo debo focalizar mi quehacer, mi forma de hacerlo, practicar la justicia, siempre mirando al Padre, no mirando al hombre, no mirando, ¿cierto? Que me vean, sino que en lo secreto yo poder entregarle todo eso que entrego, ¿cierto? Al Señor, ¿ya? Y Él me bendecirá. Y como punto final, punto 5, como hijo, siempre nos ocupamos del presente, ¿ya? De nuestras responsabilidades, de nuestro quehacer, con total dependencia y confianza de que Papá Dios tiene todo lo demás del futuro provisto. Todo lo viene cubierto y todo es todo. Con esto, quiero darte la bienvenida a esta aventura de vivir como hijo de Dios. Nos despedimos y nos bendecimos, ¿cierto? Y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de poder continuar este camino, conociéndolo como Dios y nosotros siendo sus hijos amados y confiados en Él. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.